Todos los domingos venimos tomando una serie que se llama Las autoridades delegadas en la iglesia. Comenzamos esta serie por causa de que deseamos que el Señor vuelva a la normalidad a su iglesia, pero ciertamente la iglesia nunca va a llegar a su normalidad bíblica si el Señor primero no restaura las autoridades delegadas. La primera autoridad que vimos fueron los apóstoles en cuanto a la obra, y ahora comenzamos a estudiar los ancianos en cuanto al gobierno de la iglesia local. Hemos visto ya dos características de los ancianos. Han sido dos reuniones por cada característica, porque hay temas que nosotros no debemos menospreciar en las escrituras que son importantes. La siguiente característica que vamos a ver de los ancianos, pastores o obispos de una iglesia en determinado lugar es que gobiernen bien su casa. Entonces vamos a ir a Timoteo capítulo 3, verso 4 y verso 5. El pasaje de 1 Timoteo ha sido el pasaje clave sobre el cual hemos estado caminando. Entonces mira lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo dice en los primeros versos que si alguno tiene el deseo de ser anciano, de ser obispo, de ser pastor, es bueno, pero es necesario que este hombre cumpla ciertas características que no solo se nos dan por causa de cumplir un requisito, sino son por causa del mismo ministerio y la responsabilidad que él tiene delante de Dios. Entonces dice Pablo en el versículo 4, que gobierne, entre todas las características que Pablo da, dice esto: que gobierne bien su casa, coma. Nosotros vamos a estudiar hoy hasta ahí. La parte de que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, la vamos a compartir probablemente dentro de 8 días. Y sigue en el verso 5 porque dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor, el anciano, él tiene la responsabilidad, dos responsabilidades primarias según lo que uno lee en las escrituras. La primera es gobernar en medio de la casa, pero ese gobierno tiene como función pastoreando a los hermanos. Y es importante que nosotros hablemos de estas cosas. Yo me he encontrado en lo poco que llevo sirviéndole al Señor, que no hay nada más serio y más delicado que hablar de la autoridad. Siempre que hemos tratado los asuntos de la autoridad, sea del hombre en la iglesia, sea del hombre en la familia, sea el lugar de la mujer, sea en cualquier asunto de autoridad, siempre eso causa problemas. Y seguramente el tema que hoy voy a compartir es, pero espinosísimo, hermanos. Pero vamos a tratar de ceñirnos y leerlo por las escrituras para que cada uno de nosotros juzgue. Hace poco me contaba un hermano que estaba estudiando con unos hermanos que venían de un contexto pentecostal, así. Estaban reunidos, entonces el hermano dijo: vamos a estudiar Corintios. Comenzaron a leer primero los Corintios capítulo por capítulo. Entonces comenzaron y llegaron a esos capítulos donde se habla del hablar en lenguas, del profetizar, y el hermano decía que ni siquiera se daba una charla, sino él se sentaba, leía los pasajes y todos comenzaban a mutualizar según el pasaje. Cuando llegaron a esos pasajes, como había tanto desorden en la práctica de ellos, de los dones, de muchas cosas, se levantó una hermana y dijo: yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces el hermano le dijo: pero ¿no estás de acuerdo con qué? Dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Y salió bravo y se fue. Y hay cristianos que tú les puedes mostrar la Biblia, lo pueden estar leyendo y aún así resistirla. Aún así resistirla. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón para poder recibir lo que Él tiene que decirnos. Sea bueno, agradable, o sea a veces difícil de masticar y que sepa amargo. ¿Sí? Estos temas son terribles, hermano. Yo no quisiera compartir estos temas, pero es necesario que se hablen de estas cosas, porque Pablo dice: es necesario. ¿Por causa de qué? De la misma iglesia. Nosotros necesitamos que la iglesia vuelva a la normalidad. En medio de tanto desorden, de tanta confusión, el Señor nos ha dado una roca inconmovible, su palabra. Y a ella debemos sujetarnos como siervos de Dios y como hijos, si es que realmente lo amamos. Un día el Señor iba caminando, se le acerca un hombre y el hombre le dice: Señor, hay un enfermo en mi casa. Y el Señor dice: vamos. Y el Señor le dice: no vayas a mi casa. Le dice, creo que era un centurión, porque yo soy un hombre bajo autoridad y yo sé que si le digo a este va, él va.
Y si le digo quédese, se queda. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad y ellos son mis soldados y me obedecen. Pero en la iglesia no. En la iglesia, aunque el Señor es la autoridad y Él manda, muchos cristianos no obedecemos. El Señor se maravilló de cómo este hombre comprendió la autoridad de que Él tenía aún sobre las enfermedades. ¿Por qué estamos hablando de la autoridad? Porque es necesario que los pastores gobiernen. ¿Y eso habla de qué? De autoridad. Pero lo que vamos a estudiar hoy es que si el hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Entonces es necesario que este hombre sea revestido de la autoridad de Cristo y exprese esa autoridad primeramente en su casa. Para que asimismo en esa escuela, porque la familia es toda una escuela de formación, de carácter, de paciencia, de amor, de perseverancia, en esa escuela Dios pueda capacitarnos para algún día poder trabajar en medio de la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 al 5. Como siempre lo hemos dicho últimamente por lo que hemos estado estudiando, la iglesia de nuestros tiempos es por excelencia corintiana. Desórdenes en todo, conflictos entre los hermanos, divisiones, falsas doctrinas, falsas prácticas. Pero a pesar... ¿Y por qué había tanto desorden? ¿Saben por qué había tanto desorden en la iglesia en Corintio? Porque no había entre los hermanos quien juzgara los problemas. Había un problema tal de fornicación que no había ningún hermano maduro que separara y tratara con disciplina el pecado de otro, que estaba haciendo algo bochornoso y que afectaba el nombre de Cristo en la congregación. Mira cómo les dice Pablo ahí en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, estos hombres iban a ser aquellos que, si vencían, se van a sentar a reinar con Cristo sobre las naciones. Pero, aunque van a reinar con Cristo sobre las naciones, no tienen la capacidad de juzgar pequeñas cosas. Sí. Nuestra casa, nuestra vida y nuestros asuntos personales nos quedan grandes. ¿Cómo vamos a resolver las cosas en la casa del Señor? Eso es tremendo, hermanos. Porque el pastorado no es el que recibe un título. La Biblia habla de un pastor con unas características profundas de una obra verdadera de Cristo en él, y no solo en él, en su casa. ¿Sí? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínate, juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y el primer ministerio que nosotros recibimos es nuestra familia. Nuestra primera prioridad, nuestra esposa. Nuestra segunda prioridad, nuestros hijos. Y todo lo que gira en torno alrededor de mi casa. Ahí yo puedo enseñorearme en el sentido de expresar la autoridad de Cristo. Ahí yo tengo esa responsabilidad. Esta característica viene acompañada de los otros. Por eso era necesario que el varón sea marido de una sola mujer. Por eso era necesario que el hombre sea sabio en las Escrituras. Y dice Pablo, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. O sea, Pablo estaba de alguna manera queriendo hacer caer en cuenta a los hombres de la iglesia en Corintio, aún avergonzándolos. ¿Para qué? Para que tuvieran temor de la vida que estaban llevando y se volvieran a Cristo y a su palabra. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, la iglesia de los Corintios era una iglesia sin ancianos, sin pastores, sin personas que cuidaran, juzgaran, presidieran. Por eso también había tanto desorden. Por eso la necesidad de que el Señor restaure el pastorado bíblico, con las características bíblicas. Zacarías capítulo 3, verso 7 nos habla algo bastante interesante.
El Señor le va a hablar a Josué, el sumo sacerdote. Ayer hablábamos en la reunión bastante de Josué, que Josué era un pecador, pero el Señor lo redimió con su sangre y le quitó esas vestiduras sucias y le puso unas nuevas. Y reprendió el mismo Señor a Satanás, lo vistió de una ropa elegante, le puso una mitra, o sea, lo hizo un sacerdote. Y así todos cuando nacemos de nuevo, Cristo nos limpia nuestras vestiduras y nos pone una vestidura nueva, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero cuando hablamos de autoridad, la autoridad que el hombre recibe es una autoridad delegada, o sea, es una autoridad que proviene de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero aunque el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es su cabeza. Y su autoridad va a depender siempre de cuán él esté sujeto a la autoridad de Cristo. ¿Sí me hice entender? Tú no tienes su autoridad si no te sujetas a Cristo. Y la autoridad de Cristo es dada permanente y eternamente por su palabra. En la medida que tú te sometes a la palabra de Cristo, en esa misma medida la autoridad de Cristo te reviste. Mira cómo se lo dice el Señor a Josué ahí en Zacarías 3 verso 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi enseñanza, mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Dos asuntos: guardar, andar por mis caminos. Segundo asunto, guardar mi ordenanza. Yo tengo autoridad en mi casa, con mi esposa, con mi familia y aún en la reunión de los santos, en la medida que yo ando en el camino de Cristo y me sujeto a Él. En esa misma medida que yo obedezco a Cristo, yo comienzo a ver cómo de alguna manera mis palabras no son vacías, sino mi palabra tiene la característica de que el Señor, como yo me someto a Él, Él hace que mi palabra tenga un valor, tenga un peso y tenga la capacidad de producir ciertas cosas, claro que en la congregación, pero primero en mi casa. Uno se debe preguntar cuando uno ve claramente que en su casa hay un desorden. Muchas veces el desorden en nuestras casas nos hablan de un desorden en nosotros mismos. Muchas veces un pecado en mis hijos me hablan de algo en lo que yo he sido deficiente. Muchas veces el caos alrededor mío es causa de que el hombre no está cumpliendo lo que él debe cumplir. El hombre tiene por Cristo la capacidad, si anda en los caminos de Cristo, de influir profundamente las personas que viven con él. La autoridad siempre se despliega como el óleo y la unción, hacia abajo. Yo no tengo ninguna autoridad para ir a hablarle a mi papá, yo no tengo ninguna autoridad para ir a exhortar a la esposa de otro, ni a los hijos de otros. Pero mi autoridad, la autoridad que Cristo me dio, sí me demanda y me demanda. O sea, no es si yo quiero, Dios me demanda y me pone esa responsabilidad de juzgar mi casa, de mandar a mis hijos, no solo enseñarlos. La palabra habla de mandarlos. Una cosa es, porque a veces los papás hablan, ¿me haces un favor? Y tú puedes ser muy educado, pero la Biblia no te pide que le pidas favor a tus hijos. La Biblia te dice, manda a tus hijos. ¿Por qué? Porque está implícita la autoridad que tienes como papá. Con la mujer es diferente. Al esposo no se le pide mandar a la mujer, se le pide amarla y entregarse hasta ella con un amor servicial y sacrificial. ¿Por qué? Porque así es Cristo. A los hijos se les manda mandarlos. Pero el hombre, hermano, si es un hombre temeroso de Dios, si anda en los caminos de Dios, esa vida va a afectar por lo menos su casa, donde vive, lo que pasa en su casa, la televisión que se ve en su casa, la música que se escucha en su casa, en lo que se ocupan sus hijos en su casa. Porque si yo deseo de todo corazón obedecer al Señor y honrarle, lo voy a expresar, como le dijo el Señor a Abraham. ¿Cómo no le voy a contar a Abraham si yo sé que Él mandará a sus hijos que guarden sus caminos después de mí? ¿Sí? Autoridad.
depende de cuán cerca yo ando de Cristo y le estoy obedeciendo en su palabra. Mira lo que sigue diciendo: si anduvieres por mis caminos y, o sea, otro asunto, guardares mi ordenanza. O sea, Él puede mandar en su casa. ¿Por qué? Porque Él está sujeto a la palabra del Señor. Nosotros, y es un trabajo del Señor en nosotros deberíamos hablar. Y cada vez que hablar, tener la palabra del Señor en nuestra boca. ¿Por qué? Claro, estamos hablando de hombres que tienen un hogar cristiano. Un hogar con una esposa cristiana y con, pues, seguramente sus hijos cristianos. Porque cuando hay yugo desigual, estas cosas pierden toda la ubicación. El mensaje es otro. Estamos hablando para los hombres que tienen las características de ¿qué? De pastor. Si tú tienes yugo desigual, eso es casi imposible para el ministerio. ¿Por qué? Porque como ahorita vamos a hablar, la mujer ocupa un lugar bastante importante en eso. Mira lo que sigue diciendo: si tú guardas mis atrios y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Hombres que van a cuidar la casa del Señor, hombres que han de juzgar. Y porque a veces los hermanos llegan a la reunión, como no hay títulos, como no hay un púlpito, como no hay una personería jurídica, los hermanos piensan que en las iglesias no hay pastores, no hay ancianos, no hay profetas, no hay apóstoles. Todo eso es real. Y nosotros no estamos hablando de esto para poner títulos o el nombre en la espalda a un hermano, sino para que Dios levante hombres que cumplan este servicio y tengan estas características. ¿Sí? Y si hay pastores, y si hay ancianos, y si deben haber personas que presidan, y si deben haber personas que decidan, que juzguen entre los hermanos, que enseñen a los hermanos. Porque si no, nunca vamos a tener normalidad en la iglesia. Mira lo que le decía el Señor a Josué, capítulo 1, verso 7. Josué iba a ser un hombre que iba a llevar el testimonio de Dios, iba a cumplir todo lo que Dios había hablado a Moisés. Cuando el Señor le dice a Moisés: Moisés, tú no vas a entrar en la tierra, lo primero que dice Moisés al Señor le dice es: Señor, pero ¿y qué vas a hacer con tu pueblo? ¿Lo vas a dejar como ovejas sin pastor? Es necesario que se levante alguien y que vaya delante de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan poseer la tierra. El hombre es llamado espiritualmente a ir delante. Tu familia nunca va a llegar a un lugar donde tú no hayas ido primero. Tú eres el precursor de tu casa. La vida y la gracia del Señor se va a derramar hasta donde tú vayas. Como hombre. Esto es bastante serio. Nosotros a veces queremos muchas cosas para que el Señor haga, aún con nuestra esposa, pero como Adán. A ver, Adán, ¿cuánto está dispuesto a dar para su esposa? ¿Usted está dispuesto a morir y a que se le saque algo para que el Señor haga una obra en su esposa? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? El precio. Miren, las niñas que se van a casar, nunca se casen con un hombre al que ustedes tengan que empujar. El hombre de Dios debe ir delante. El hombre de Dios es el que lleva la fuerza de la casa. El hombre de Dios es el que preside, es el que honra a Cristo en todas las cosas en la casa. Si usted como mujer ve que usted tiene que empujar a su hombre, eso es un hombre falto de carácter. No le conviene. La mujer necesita un hombre que la gobierne, porque ella fue creada para ser amada y para estar en sujeción, y su rol es estar bajo él. Cuando ella ve que por su carácter o por el carácter del hombre ella está encima de él, eso va a traer caos a su casa y a la iglesia. Hay el caso de una pareja en la Biblia, el rey Acab y Jezabel. Él se dejaba manipular de ella y ella usó todo lo que tenía para destruir una nación. Ese es el pecado, cuando gobierna a la mujer y se pone en el lugar que Dios no la ha dado, y el hombre falto de carácter lo permite. Mira lo que le decía el Señor a Josué, capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque no es fácil, hermano. Las cosas más terribles es estar en una posición de autoridad, es estar adelante. Las mujeres dicen: pero que Dios es machista. Pero realmente la responsabilidad que el Señor le ha dado al hombre es tan grande.
que ojalá se le hubiera dado a la mujer. Pero el Señor sabe, según su modelo, según cómo nos creó, según nuestras características, cómo nos hizo, cómo nos puso. Sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme todo a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros tenemos autoridad de Dios siempre que estemos bajo la Escritura. Cuando yo me salgo de la Escritura, yo pierdo mi autoridad. Aún en la iglesia, hermanos. Cuando hay un hermano que se sale de las Escrituras, en su enseñanza, en su práctica, él pierde su autoridad. Nuestra autoridad es investida según la obediencia al Señor mismo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La única manera en que nosotros podemos obtener la bendición del Señor es en su obediencia. Si nosotros estamos en obediencia de todo lo que Él quiere, todo lo que se ha propuesto hacer con nosotros, lo va a hacer y lo va a prosperar, así sea en medio de luchas y de una guerra constante como la que le esperaba a Josué. El hermano Paul Washer decía, cada hombre sabe en su vida si realmente Dios lo está bendiciendo, lo está prosperando. Si no hay prosperidad en nuestra vida, en las cosas que hacemos, y vemos que siempre vamos para atrás, de pronto la causa es la falta de la obediencia a la palabra. Porque el Señor le dice a José, si tú eres fiel y tú guardas tu palabra, todo lo que hagas te va a salir bien. Como decíamos, hermanos, como es una cuestión de autoridad y está hablando de la casa del varón, debemos hablar especialmente del lugar de la mujer. Y en esto todavía vamos a ser más peligrosos. La mujer es la pieza que encaja todo el andamiaje de la casa, o también puede ser la pieza que daña el ministerio y el trabajo del hombre. Hay veces que hablamos del varón y la autoridad del varón, pero realmente estamos seguros, si el varón no tiene una ayuda idónea, va a ser muy difícil que cumpla su labor. Por eso, aunque en otros lugares hemos tratado estos temas, hoy voy a hablar y enfatizar y a profundizar un poco en el lugar de la mujer. En el campamento le dije a los hombres, pongan el cinturón que les voy a hablar a los hombres. Hoy les vamos a hablar a las mujeres. Y no se les puede hablar que pongan cinturón, sino que pónganse entonces el velo. Vamos a leer lo que dice el hombre, Dios acerca de la mujer por causa del gobierno del hombre en la casa de Dios y en su familia. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar a leer primero los Corintios capítulo 14. Casi todos los pasajes son de Corintios. ¿Por qué? Porque en Corintios había un problema terrible, un desorden terrible, hermano. Y el Señor habla a la iglesia de los Corintios para ordenarla. Él pone su plomada porque las cosas se están construyendo de una manera muy torcida. Así nuestros días, o en nuestros días tenemos, en el cristianismo actual tenemos a la mujer cumpliendo funciones y roles que Dios no le dio. Y eso causa caos, porque eso desordena el diseño de Dios, ¿sí? Entonces mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Vamos a tratar de leerlo tal como lo dicen los versos. Yo voy a hacer en lo mínimo interpretación, sino vamos a ceñirnos a lo que dice el pasaje para recibirlo de una manera más clara y directa. Vamos a dejar de decir a la Biblia lo que ella quiere decir. Sí, porque a veces comenzamos como a suavizar la cosa, ¿no? La Biblia la dijo Dios de una manera y así debemos leerla. Cuando tú le quitas el valor a las palabras que Dios dice, estás menospreciando lo que el Señor dijo, ¿sí? Ahí la Biblia a veces tiene un tono, hermano. Cuando lees la Biblia, los profetas, tú te das cuenta que el profeta habla con cierto tono y tú no podrías leerlo de otra manera. Así vamos a tratar de leerlo tal como Pablo lo dijo. Mira lo que le dice Pablo a las mujeres. Vuestras mujeres, o sea, Pablo le está hablando a los hombres. 14:34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. La ley lo dice, perdón. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado?
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo, ¿de qué nos está hablando? Pablo nos está hablando de la vida de iglesia. Pablo nos está hablando de cuando la iglesia está reunida junta con un propósito, la enseñanza de la palabra. Cuando Pablo comienza a hablar que la iglesia se reúne y hay un ministerio, o sea, de la palabra, hay un trabajo del Señor con la iglesia a través de sus siervos, de sus hombres, enseñando la palabra constantemente, la iglesia debe tener, no solo las mujeres, la iglesia debe tener reverencia cuando hay enseñanza de la palabra. Nosotros creemos que a veces, como no hay púlpito, yo puedo atravesármele al predicador y hacer el comentario que yo quiera. Nosotros creemos que como no hay púlpito, yo puedo tomar la reunión y hacer lo que yo quiera en la reunión. Pero no es así, hermanos. La iglesia, cuando percibe que el Espíritu Santo ha llevado a los santos, y especialmente cuando hay ministerio de la palabra, la iglesia debe aprender a guardar silencio y a escuchar lo que el Señor tiene que dar por la palabra. No solo las mujeres, también los hombres. Pero Pablo le habla especialmente a la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer, según el Nuevo Testamento, no se le fue dado el ministerio de la palabra. La mujer tiene otros roles, pero la enseñanza y la autoridad en la casa de Dios es para el hombre. En el Nuevo Testamento no hay pastoras, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay evangelistas, no hay maestras mujeres. Yo lo invito, y si lo encuentra, para que me lo muestre, porque yo no lo he visto. No lo hubo en toda la historia de la iglesia. Hasta este siglo. Eso es algo nuevo de ciertas corrientes. Pero no está en la Biblia, no está en la historia de la iglesia, y no está en la iglesia primitiva, ni ningún testimonio de la iglesia con el tiempo. Eso es algo de nuestros tiempos. Pero nosotros deseamos de todo corazón obedecer la palabra. Mira lo serio, hermanos. Yo una vez estaba, hace poco, estaba en Teusaquillo con los hermanos de la escuela ahora, y estaba predicando con micrófono y todo, así como una reunión de pura palabra. Y en medio de la enseñanza dije algo y se paró una hermana y comenzó a hablar. Duró como 5 minutos hablando. Yo no me puedo poner a callarla, porque es que el Señor dice que no por fuerza, ni a ofenderla, pero realmente, si hay mujeres que aman al Señor, que quieren servirle al Señor, deben aprender a encontrar su lugar en el trabajo del Señor, su lugar en la familia y su lugar en la iglesia del Señor. Miren, hermanos, Pablo no lo dice acá por poner un mandamiento. Pablo conoce la naturaleza de la mujer. La mujer por naturaleza, con su boca, con sus palabras, que Eclesiastés y Proverbios la describe como una mujer alborotadora. O sea, que fácilmente causa problemas con su boca. Miren, nosotros hemos pasado tiempos donde estamos en reunión y la hermana se para a opinar mientras el hermano está enseñando, no importa quién sea, está el hermano enseñando y ella se pone a opinar, y muchas veces lo que ella dice ni siquiera es para edificar, sino para mandarle un sablazo a otra hermana. Y lo hace de una manera muy espiritual. Entonces se para la otra hermana y le responden. Una vez estábamos en un lugar, hace años, venía un predicador del extranjero. Era un hermano que tenía casi 2 años y tenía una gracia. Entonces, en una iglesia en otro lugar, nos invitamos, y como el hermano venía y casi nunca venía, fuimos allá. Comenzó a enseñar el hermano la palabra bien, y se paró una hermana. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué dice según lo que acabamos de leer? Si tienes preguntas, guárdatela y se la preguntas a tu esposo en la casa, porque aún una pregunta puede ser para problemas. Se paró la hermana. Una pregunta, hermano. ¿Yo qué debo hacer? Y se manda una pregunta que era un problema con una hermana que estaba ahí. La otra hermana al ver, y entonces ¿yo qué debo hacer? Y comienzan, se acabó la enseñanza, hermano. ¿Por qué? Porque 2 mujeres, falta de carácter, no respetaron el ministerio de la palabra. Se acabó la enseñanza. De ahí en adelante, usted ha visto el escándalo que se armó en medio de la reunión. Si la mujer es sabia,
si la mujer ama al Señor, si la mujer lee las Escrituras, ella va a respetar a los hombres que el Señor ha puesto. Primeramente a su marido, porque es que hemos visto casos. Una vez estaba el hermano predicando, se levanta la hermana a armar semejante problema en la reunión y le dice el hermano, ¿te callas? Y le responde, tú no me callas. Si no la callaba el pastor, que era el esposo, ¿quién la iba a callar? ¿Quién la iba a callar? Como un día le dije a las hermanas, si usted no respeta a su esposo, usted no respeta a nadie. Una mujer que no respeta a su esposo no respeta a nadie, porque su esposo es la primera expresión de Cristo que ella tiene en su vida. En él, dice la palabra, se refleja la gloria de Cristo. Y eso comienza en la casa, no solo en las reuniones. Si usted es de la que le arma brinco a su esposo frente a sus hijos, usted es un irrespeto para la autoridad de Cristo en su casa. Si usted es la que habla mal de su esposo, si usted es la que contradice a su esposo cuando su esposo habla, usted está metiendo en un problema con la autoridad de Cristo en su casa. Y tal vez su esposo es un hombre piadoso y no le va a hacer nada, pero sepa que por encima de un carácter duro hay otro más duro. Y el Señor, sea con una enfermedad, sea en su trabajo, sea con otras personas, le va a enseñar a callarse. Porque el Señor está interesado que su autoridad y su gobierno se exprese en nuestras vidas. Y si Él tiene que tratar con nosotros, con nuestra esposa y con nuestros hijos para hacerlo, para que se haya llevado a cabo su propósito, Él lo va a hacer. Un día vino una esposa a preguntarle a un pastor, hermano, no sé por qué yo no me acuerdo si era problemas con sus suegros o problemas en su trabajo, que tenía una persona que estaba sobre la autoridad de ella, que la trataba terriblemente, no era su esposo. Y ella decía, pastor, ¿por qué el Señor permite que esa persona sea tan dura conmigo? Y el pastor le preguntó, ¿cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Honras a tu esposo? ¿Respetas a tu esposo? ¿Obedeces a tu esposo? Porque si no, el Señor va a usar cualquier medio para romper tu carácter duro. Disciplina. Porque realmente, hermano, el Señor está interesado que su casa avance. Y nada, ni nadie, hermano, se va a oponer a la obra del Señor. Miren, yo he visto mujeres que son así, problemáticas en la iglesia. Tarde o temprano el Señor las saca del camino. Nos escribieron unos hermanos de otro lugar. Hermano, ¿qué hacemos con una hermana anciana? Es una hermana que conoce mucho de la palabra y es muy piadosa, pero cada rato en las reuniones causa una cantidad de problemas porque se atraviesa en las predicas, porque pregunta, porque cuestiona. Le dije, mire, lo primero que debe saber, ni es piadosa ni conoce las Escrituras, porque si fuera piadosa, respetaría a los hombres. Y si conociera las Escrituras, conocería su lugar. Ni es piadosa ni conoce las Escrituras. Lo que es una alborotadora y simple. Y eso es necedad. La mujer necia es alborotadora y simple, dice Proverbios. Porque el hecho de que una mujer conozca la Biblia ni siquiera le da autoridad para ponerse encima de lo que la Biblia dice. ¿Sí ven que les dije que me iba a meter en temas peligrosísimos? Dice Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Miren, hermanos, ¿cuántas mujeres, cuál mujer? Y no lo decimos por menospreciar el lugar de la mujer, porque detrás de los hombres de Dios siempre había mujeres. Y siempre el Señor anduvo con mujeres. La iglesia de Jerusalén tenía mujeres. Pero ¿qué mujer escribió un libro de la Biblia? Dice Pablo, pregunta, ¿no? Es una pregunta. ¿Cuál mujer? Dice Efesios 5:33, se lo leo. Perdón, terminemos ese pasaje. ¿Se cree alguno profeta o espiritual? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y no son para contender, dice Pablo, pero debe reconocer. Porque hay un mandamiento. En estos días veía una imagen chistosa en internet. Está una barda ahí, una barda de protección. Y dice ahí en la barda, los mandamientos de Dios. Entonces está una persona acá y dice, yo ya no quiero, que es Dios, que es legalista, ¿cómo me va a mandar eso? Entonces la persona coge y salta la barda. Pero lo que no se da cuenta era que detrás de la barda había un abismo.
Los mandamientos del Señor son para guardarnos. ¿Sí? Cuando tú sales con tu niño y le dices, no se va a pasar la calle, déme la mano, ¿qué lo estás haciendo? ¿Lo estás oprimiendo? ¿Te estás enseñoreando del no? Le estás diciendo un mandamiento para protegerlo. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. La expresión de la mujer en la iglesia es la expresión de la mujer en su casa. Dijo el hermano David Michael Pearl, escribiéndole una carta a sus hijos. Cuando se vayan a casar hijos, miren cómo sus novias tratan a sus papás. Si una mujer no respeta a su papá, no respeta a su esposo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué está diciendo? Miren, la Biblia siempre le habla a las mujeres en dos aspectos. Uno, la sumisión. Segundo, su manera de vestir. Hay una línea delgadísima en pasar de tú ser una mujer que se viste y se arregla bien a pasar a ser una mujer sensual. Hay una línea delgadísima. Y tú con tu manera de vestir, como lo hemos dicho, puedes causarle tropiezo a muchos. ¿Saben qué era la característica de Jezabel? Jezabel era una mujer adúltera, que dice Apocalipsis, hablando de un espíritu que iba a predominar en la iglesia, que seduce. Sí, que seduce. ¿Saben qué habla de ella? Que cuando venía un hombre, no me acuerdo en español, se maquillaba para salir al encuentro de él, como una ramera. La mujer debe tener mucho cuidado en eso. Mucho, porque la línea es tan delgada que lo que nos hemos dado cuenta es que las mujeres muchas veces ni siquiera perciben hasta qué punto se pueden volver sexualmente provocativas con su manera de vestir, sin darse cuenta. Para eso también está el papá en la casa y el esposo en la casa, por lo menos para dejar un precedente. Dice, la mujer aprenda en silencio. Esto es muy bueno, ¿por qué? Tú dices, bueno, hay momentos que estamos como en que estamos en la enseñanza. Se debe respetar, no solo las mujeres, porque hemos tenido hermanos que llegan a la reunión y creen que esto es un parque y se paran a hablar y hacen un espectáculo en medio de la reunión. Creen que esto es un parque. Debe haber reverencia, debemos someternos los unos a los otros. Pero a la mujer se le dice aprenda. Si tiene preguntas, aquí acostumbramos, como algo local a veces. Se acaba la reunión, tú tienes una pregunta, tú tienes un comentario, después de que pasó el tiempo la palabra se puede mutualizar. O hay reuniones donde se mutualiza. Pero ¿por qué es bueno este ejercicio que Pablo dice? Porque es bueno el ejercicio de que la mujer le pregunte a su esposo. Porque si su esposo no sabe, le va a tocar estudiar. O sea, le está diciendo, bueno, tengo una pregunta, no sé. Pero si usted es el hombre, ¿cómo no va a saber? O sea, lo va a despertar. Miren, nosotros realmente, cuando hay mujeres casadas o hijos de hermanos, no deberíamos responderle preguntas a ellos. Deberíamos decirle, vaya a su papá. Como un día una vez un hermano me dijo, estaban pasando una prueba, entonces el hermano vino y comenzamos a hablar, y cuando él sintió que el Señor lo refrescó y la palabra que hablamos le dio mucha paz, entonces me dijo el hermano, ahora quiero que vayas y hable con mi esposa. Le dije, ¿de esposa de quién es? ¿La esposa de quién es? ¿Yo debo ir a hablar con su esposa? Ay, hermano, no, esa es su responsabilidad. Usted es el consejero, usted es el pastor, usted es el que enseña, usted es el que disciplina, porque, como le decía un hermano, ¿a usted no le gustaría que yo fuera a su casa y discipline a su hijo? ¿O sí? A nadie le gustaría. Entonces, así mismo, como no le gustaría que yo lo corrija, tampoco me busque para yo aconsejarlo, aconseje usted, su hijo. Aprenda en silencio, con toda sujeción. Hay mujeres que tú estás hablando, el hermano está hablando,
y la esposa comienza a hacer caras. No habla, pero no hay sujeción en su corazón tampoco. El asunto es de corazón. Aunque ahorita vamos a hablar también del velo, pero el asunto comienza de corazón. Dice, porque no permito a la mujer enseñar. Pablo lo dice varias veces, hermanos. Nosotros debemos respetar. Aunque yo tengo varios predicadores en la página que son hermanos muy serios y hablan otras cosas de la mujer. Pero aunque lo diga, la Biblia dice que el Señor no le da a la mujer la enseñanza. Con toda sujeción, ¿no? Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Pablo explica, es la hermana, ¿y por qué? Pablo explica por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada incurrió en transgresión. Y saben que el hombre desde el comienzo fue la autoridad, pero después de la caída el Señor le dice a la mujer y al hombre, le dice, y se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque como el pecado viene y malforma el carácter de la mujer, ella necesita tener un hombre todavía más. Pero eso es para bien para ella. No vamos a hablar de por qué es bien para ella, porque son muchos asuntos. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de la autoridad y ese es nuestro tema como tal. Hay una serie que quisiéramos compartir con las mujeres que es bastante preciosa, porque cuando tú ves toda la palabra en estos aspectos, es algo del Señor. Aún tú miras, hermano, ahí cuando tú vas a una casa donde la mujer es la que... Casi todo es un caos. Casi todo es un caos. Me acuerdo el testimonio de una hermana. Ella era una mujer que servía al Señor siendo joven y se dedicaba a evangelizar, a repartir folletos, a hacer de todo y era líder y eso hacía y se casó, hermano. El Señor le dijo un día, ese es tu esposo, y al esposo le dijo, esa es tu esposa. Se contaron y bueno, se casaron. Algo de Dios. Y la mujer ella dice, yo entré en la época de mi vida más difícil, porque yo estaba acostumbrada a hacer lo que yo quería, a tener mis planes, a hacer mis cosas, y ahora estar sujeto a otro, ahora depender de otro, y cuando llegaron los hijos fue peor. La mujer se sentía frustrada. Ella dijo, hasta que entendí cuál era mi rol en la palabra, porque yo quería ser el hombre, predicar como el hombre, evangelizar como el hombre, estar en las cosas del hombre, y los hijos abandonados. Bueno, sufrió, contaba el testimonio de ella llorando hasta que entendió cuál era el lugar que el Señor le había dado. Porque Adán fue bueno, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo le está diciendo a la mujer que el lugar por excelencia de la mujer es el hogar. Su trabajo primario y con el que el Señor va a hacer que se salve, pero no está hablando de la salvación por la fe, sino está hablando de la salvación del alma, son sus hijos. Porque ciertamente nuestros hijos son grandes instrumentos de formación de carácter. ¿Sí? Cualquiera que tiene hijos sabe cuán difícil es la naturaleza del niño, del joven, y eso se vuelve un instrumento de Dios para tratar nuestra alma. Entonces, si ella permanece fiel, ¿va a salvar qué? Su alma. Y recuerdo mucho el testimonio, hay una hermana muy querida. Ella conoció al Señor y ella, desde que conoció al Señor, su mayor deseo fue educar a sus hijos en Cristo. Se entregó totalmente a educar a sus 4 hijos. Se entregó y los educó muy a la palabra, así rigurosamente, muy fiel. Hoy en día, 3 de esos hijos, varones, 2 son pastores. La hija se casó con uno que va a ser pastor y el otro tiene un servicio en la iglesia. El Señor
Lo que ella no pudo hacer, seguramente lo van a hacer sus hijos. Como el hermano Watchman le dijo un día a una mujer, usted no sabe si el hombre que está educando, la mujer que está educando va a ser esposa de un misionero o su hijo va a ser un misionero. Hágalo como para Dios, porque esa es su labor. Miren, hermano, no hay una tragedia más terrible en la sociedad cuando la mujer ha perdido su lugar en el hogar y se ha ido a hacer otras cosas que Dios le ha mandado. Siempre se ven las consecuencias, especialmente en los hijos. Eso, cuando Dios habla de estas cosas, no lo habla porque Dios sea machista, porque Él sabe que lo mejor para nuestros hijos es tener a su mamá ahí con ellos, acompañándolos, enseñándolos, amándolos. ¿Sí? Y así deben ser los hogares de los pastores. Se salvará engendrando hijos, y entre más hijos, una corona más grande, y más formación del carácter, y más paciencia y más fe por ti. Tito 2, verso 3. Pablo le vuelve a hablar a Tito. Curiosamente, le habla a los corintios, ¿por qué? Porque hay desorden. Le habla a Timoteo, ¿por qué? Porque él iba a nombrar a los ancianos. Y le habla a Tito por lo mismo, porque Tito iba a nombrar a ancianos. Dice Tito capítulo 2, verso 3. Las ancianas. O sea, en la iglesia sí hay mujeres que han madurado, sí hay mujeres que tienen experiencia. ¿Sí? Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En estos días me encontré una hermana que nos contaba su testimonio. Y mira lo terrible que decía esta hermana. Hermano, yo cuando me convertí y comencé a reunirme con los hermanos, lo primero que deseé fue esto. ¿Qué fue? Dijo, no ser como la hermana fulanita. ¿Y yo por qué? No, porque esa mujer causaba problemas en la iglesia y tenía un hogar terrible. ¿Por qué? Porque no se sometía a sus esposo. Ese era el primer deseo que ella tenía en su hogar y en su vida cristiana. No llegar a ser. Pero hay ancianas verdaderas, mujeres piadosas que con su experiencia el Señor ha hecho una obra en ellas. Dice, y ellas pueden enseñar, pero no al varón, ni doctrina. Ellas que pueden enseñar en la casa del Señor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así el problema que puede causar una falta de carácter en alguna mujer, la palabra de Dios puede ser blasfemada. O sea, que la mujer sí puede tener un tiempo de enseñar, pero ¿a quiénes? A las mujeres. ¿A cuáles mujeres? A las más jóvenes. ¿Sobre qué? A ser mujeres, a ocupar el rol que el Señor les ha dado. De resto, la palabra no le permite a la mujer enseñorearse sobre el hombre. Hay un conflicto. Yo les cuento que leyendo ciertos pasajes de la palabra uno entra en un conflicto, porque hay una línea de hermanos muy seria de la cual nosotros siempre recomendamos mucho, y es la línea de los hermanos de Inglaterra, de Charles Mackintosh. Ellos cuando hablan del lugar de la mujer lo hablan con la Biblia y tú lo lees con la palabra, pero los hermanos llegan al punto de decir que la mujer no debe ni orar en la casa de Dios ni profetizar, no se le permite hablar. Cuando ellos lo leen con la palabra, el asunto es bastante, yo digo de alguna manera que si lo podría decir así, yo quedo con mi corazón, porque realmente la palabra lo habla. Pero también hay pasajes de las Escrituras que nos muestran que la mujer sí puede hablar y hasta profetizar y orar en la casa. Entonces están esas dos caras de la moneda. Cuando yo pienso que la mujer no puede hablar, cuando es problemática. Así deberíamos aplicar todo lo que la Biblia dice. Pero si hay mujeres piadosas que tal vez el Señor las guía a orar, y esto lo pueden hacer en medio de la casa, pero lo que la Biblia dice es que no lo deberían hacer si no tienen velo. Vamos a leer. Primera a los Corintios capítulo 11, verso 2. Verso 2. Vamos a hablar un poco del velo, que es señal de que la mujer está bajo la autoridad del hombre en la casa de Dios. Ahí hay una controversia, ahí hay
Y yo no me quisiera inclinar, pero lo que dicen por lo menos cuando uno lea al hermano Mackintosh y a George Whitefield, creo que es, hablando de estos temas, uno dice, pero lo dejo a consideración de ustedes, no pongo una opinión tan clara, pero si la hermana ora, y esto Pablo habla de ciertas cosas, y vamos a leerlo, dice 11 verso 2, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, porque los apóstoles hacían eso, edificaban iglesias y daban instrucciones para que los santos crecieran bajo los mandamientos apostólicos en ese tiempo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay una escalera ahí de autoridad. Dios, Cristo, el varón, la mujer. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Sí, el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora. Hoy tenemos ciertas líneas cristianas que les gusta cubrirse la cabeza, porque es una tradición religiosa. Pero aún en la costumbre pagana que había en la iglesia de Corintio alrededor, en el ambiente religioso pagano, Pablo dice al hombre, el hombre no se cubra la cabeza, porque afrenta ¿a quién? A su cabeza, que es Cristo. Pero toda mujer que ora, o sea, Pablo habla de orar. Hay hermanos que dicen, no, ahí está hablando de cuando está en su casa con su familia. Pero yo creo que Pablo está hablando del ambiente de la vida de la iglesia por el contexto de las cosas que viene hablando. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su marido. O sea, está irrespetando a su marido. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, o sea, si le parece un problema mucho el pelo, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. O sea, cuando el varón está en medio de la casa, de alguna manera su cabeza y él mismo representa la gloria de Cristo. En cambio, la mujer representa al varón. Y dice, pero la mujer es gloria del varón. Qué cosas, ¿no? A veces se dice, ¿tú quieres ver qué tal hombre, qué tal es el hermano? Mira a su esposa. ¿Serio, no? Una vez fuimos donde unos hermanos a visitar a un hermano. Cuando llegamos el hermano no estaba, pero estaba su esposa. Oye, la esposa nos recibió, nos sentó en la sala, comenzamos a hablar con ella y ella comenzó a hablar y a hacer ciertas cosas. Yo me sentía que estaba hablando con el hermano. La misma manera como el hermano nos recibía, nos recibió ella. Las mismas cosas que nos ofrecía el hermano, nos ofreció ella. Toda la conversación, yo sentía que estaba hablando con el hermano. La mujer es la gloria del varón. Yo ese día dije, uy, realmente el hombre y la mujer, ¿qué? Son uno. Él se veía en ella. Y eso es precioso cuando tú llegas a ver eso en un hogar. Una unidad de carácter, de vida, de deseos, de planes, de que cuando tú ves que el ministerio del hombre no es que el hombre está yendo a servirle al Señor y está sacrificando a su familia, sino que cuando él va, detrás de él va su esposa acompañándole y diciéndole, amén, yo voy contigo. Eso es precioso, ¿no? Eso es precioso. Estamos en él, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso el rol de la mujer, porque era según el ministerio del varón que el Señor le hizo una ayuda. ¿Sí? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza,
por causa de los ángeles. ¿Qué es el velo? Una señal de autoridad, pero que representa algo que está interiormente formado en ella. Porque imagínate una mujer con velo y una boca desmedida. ¿El velo representa qué? La autoridad y la sumisión de la mujer a su autoridad, que representa a Cristo. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ambos se necesitan, ambos se complementan y cada uno tiene su función según el propósito. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. O sea, Pablo deja esto a la consideración de la iglesia. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Eso lo enseña la misma naturaleza. Pero en nuestros tiempos tú ves que los pastores salen a predicar aún con el cabello largo. Y entre más cool sea el pastor, más jóvenes van. Entonces sale el pastor así con tatuajes y fumando y predicando. Y eso en Estados Unidos se dice, oh, el pastor de jóvenes. Porque es un cristianismo sin la Biblia, que hace a un lado lo que dice la palabra de Dios. Un día yo le dije a un joven cristiano, le dije, parece una señorita, hermano. Tiene el cabello más bonito que su mamá. Ay, hermano, pero es que al Señor no le importa, el Señor nos mira el corazón. ¿Tú puedes creerlo? Cuando sale con camisetas así de metaleros, con el cabello largo. Y es un hermano, pero que todavía ama las cosas del mundo y se parece al mundo, porque realmente si Cristo ha venido a nuestro corazón, Él transforma todo. No hay ninguna área de nuestra vida que no sufra un cambio. Eso no es así. ¿Es ser legalista? Miren, hermano, cuando tú te conviertes al Señor, todas esas cosas que antes caracterizaban tu pasada manera de vivir, son cosas generalmente inmundas, que el cristiano cuando las ve generalmente se debe avergonzar. Pero no, hoy traemos el mundo a la iglesia, la manera del mundo a la iglesia, y los ministros, por de alguna manera volverse en agradable a la juventud, al mundo, se vuelven como el mundo. Entonces ya no hay el muro de separación de la iglesia y el mundo, sino hay unas puertas abiertas y todo lo del mundo caracteriza hoy los tiempos en nuestra iglesia. Pero nunca fue la voluntad del Señor eso. Y deseamos que el Señor vuelva a la normalidad a su casa. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, esto no lo estamos enseñando para tener contiendas ni nada de eso. Nosotros no tenemos tal costumbre, o sea, nosotros no debemos discutir estos asuntos así para que se vuelva un problema, ni las iglesias de Dios. Pero tampoco podemos obviar que la palabra lo dice y enseñarlo tal como la Biblia lo dice. ¿Por qué lo decimos hoy, hermano? Porque el lugar de la mujer es bastante importante según el ministerio de su esposo. Porque para que el esposo tenga un ministerio, él debe gobernar bien su casa. Y eso incluye su familia y especialmente también su esposa. Hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Confiando en el Señor, dentro de 8 días vamos a estudiar un poco que mande a sus hijos, que tenga a sus hijos en sujeción, si el Señor no lo permite. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no tomarlo a la ligera, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos dirijas en todo, Señor. Porque tú nos conoces, Señor. Tú más que nadie nos conoces y conoces la necesidad de tu iglesia, no solo acá, Señor. La necesidad de tu iglesia en estos tiempos, Señor, de abandonar todo aquello que no es tuyo y volverse a la sencillez de tu palabra, Señor. Concédenos ser aquellos que aman tu palabra, guardan tu palabra, obedecen tu palabra, enseñan tu palabra, Señor. Que realmente podamos ser testigos fieles tuyos, que no niegan tu nombre, que han guardado la palabra de tu paciencia, Padre.
Oramos por estos temas que tú nos estás permitiendo compartir para que tú nos guíes, nos des luz, claridad, Señor. Y realmente tú puedas llevarnos a una normalidad en la práctica, Señor. No queremos solo entender estas cosas, sino queremos que tú ordenes tu casa, Señor. Tu juicio y tu orden comienza por nosotros, Señor. Ordena nuestras vidas, ordena nuestras familias, Señor. Ordena nuestra casa, nuestros hijos. Sujétalos a ti, enamóralos de ti, Señor. Que ciertamente es un mandamiento con amor, Señor. Tú nos hablas estas cosas porque nos amas, Señor, y quieres que nos realicemos como hombres y como mujeres, Señor. Ayúdanos en todo, guíanos en todo, Señor. Sí, sí. Ponemos esto en tus manos para que tú lo quites de nuestra mente, si no es tuyo, pero lo que sea tuyo, afírmalo, Señor, y llévalo a cumplimiento en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.